La bicicleta Peugeot azul apareció recostada contra el alambrado, con la cadena aún caliente y las ruedas girando lentamente en el vacío. Era las 7:40 de la tarde del sábado 14 de marzo de 1981, y Matías Herrera había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado. Apenas una hora antes, el muchacho de 15 años pedaleaba entre los últimos rayos del sol, compitiendo en la carrera amateur que organizaba el Club Social San Nicolás cada tercer sábado del mes. Su camiseta roja con el número 23 lo distinguía entre los otros 14 participantes, todos ellos jóvenes del pueblo que habían crecido corriendo por esos mismos senderos polvorientos que serpenteaban entre los campos de girasol y las quintas abandonadas. El recorrido era conocido por todos. Salida desde la plaza principal, bajada por la calle Rivadavia hasta llegar al Puente Viejo. Luego, el desvío hacia el camino rural que bordeaba el arroyo Las Flores durante 5 kilómetros, para finalmente regresar por la ruta provincial 41, hasta completar los 20 kilómetros reglamentarios. Una distancia que cualquier ciclista medianamente entrenado podía cubrir en 45 minutos, considerando las subidas suaves y el terreno irregular de los últimos tramos. Pero Matías no era cualquier ciclista. Tenía piernas fuertes, desarrolladas por años de andar en bicicleta desde los 8 años, cuando su padre le regaló su primera Rodado 24 por haber aprobado segundo grado sin materias previas. Era delgado, de cabello castaño que se aclaraba en verano, y poseía esa determinación silenciosa que caracteriza a algunos adolescentes cuando encuentran algo en lo que destacar. El ciclismo era su pasión, su escape, su manera de sentirse libre en un pueblo donde las opciones para un muchacho de su edad se reducían a ayudar en el almacén familiar o soñar con irse a estudiar a la capital. Esa tarde, sin embargo, algo había cambiado en su rutina habitual. Varios testigos lo vieron conversar animadamente con un hombre de mediana edad junto a una camioneta Ford celeste, estacionada cerca de la línea de largada. El desconocido llevaba una campera de cuero marrón y fumaba cigarrillos negros, de esos que se compraban sueltos en el kiosco de Doña Carmen. Hablaron durante unos minutos. El hombre le señaló algo en dirección a los cerros, y Matías asintió con esa sonrisa que su madre conocía bien, la sonrisa de quien acaba de recibir una propuesta interesante. La carrera comenzó puntualmente a las 6:30, con el disparo ceremonial que hacía don Fermín, el presidente del club, usando la misma pistola de salva que había pertenecido a su abuelo. Los 14 ciclistas salieron en pelotón, con Matías ubicándose estratégicamente en la tercera posición detrás de los hermanos Ruiz, que siempre marcaban el ritmo inicial por ser los más experimentados. Durante los primeros kilómetros, todo transcurrió con normalidad. Los espectadores, que se habían apostado en diferentes puntos del recorrido, vieron pasar al grupo compacto, encabezado por Miguel Ruiz, seguido de cerca por su hermano Roberto y por Matías, quien mantenía una cadencia perfecta y parecía reservar energías para el sprint final. Su técnica había mejorado considerablemente en los últimos meses, desde que había comenzado a entrenar bajo la supervisión de Jorge Mendizábal, el único exciclista profesional que vivía en San Nicolás del Valle. El primer control de paso estaba ubicado en el kilómetro 8, justo después del Puente Viejo, donde la señora Elvira anotaba los tiempos en una libreta escolar forrada en papel madera. Matías pasó tercero, a solo 15 segundos de los líderes, marcando un tiempo excelente que lo colocaba en posición de pelear por el podio. Su rostro mostraba concentración, pero no signos de fatiga excesiva. Incluso saludó con un gesto breve a la señora Elvira, quien más tarde recordaría que el muchacho parecía extrañamente confiado, como si supiera algo que los demás ignoraban. El segundo control, en el kilómetro 15,
Fue el último lugar donde alguien lo vio pedalear. Allí estaba apostado Carlos Vega, el mecánico del taller local, quien tenía la costumbre de cronometrar a los ciclistas con un reloj de bolsillo que había heredado de su padre. Según su testimonio, Matías pasó segundo, habiendo superado a Roberto Ruiz en algún momento del tramo más exigente del recorrido. Su tiempo era sorprendentemente bueno, y Carlos notó que el muchacho no parecía cansado. Por el contrario, tenía esa expresión de determinación que precede a los grandes esfuerzos. Lo que sucedió en los siguientes 5 kilómetros sigue siendo un misterio. El tramo final del recorrido atravesaba una zona semi-rural, con casas dispersas y largos sectores donde los campos se extendían a ambos lados del camino. Era un área poco transitada los sábados por la tarde, especialmente en marzo, cuando la mayoría de los habitantes del pueblo aprovechaban las últimas horas de luz para las tareas domésticas o se reunía en la plaza para escuchar la radio. Miguel Ruiz, quien había mantenido el liderazgo durante toda la carrera, cruzó la meta a las 7:15, estableciendo un nuevo récord para el circuito. Roberto llegó segundo, a unos 30 segundos, seguido por Claudio Morales y Héctor Jiménez. Pero cuando pasaron los minutos y Matías no aparecía, la preocupación comenzó a crecer entre los organizadores. Al principio pensaron en una avería mecánica o tal vez una caída sin consecuencias graves. Era común que los ciclistas tuvieran problemas con las cadenas o pincharan una rueda en los tramos más pedregosos. Don Fermín envió a 2 muchachos en motocicleta para recorrer el circuito en sentido contrario, con la esperanza de encontrar a Matías empujando su bicicleta o esperando ayuda al costado del camino. Pero la bicicleta azul estaba allí, recostada contra el alambrado del campo de los Torretti, en el kilómetro 18 del recorrido, como si hubiera sido dejada cuidadosamente por alguien que no quería dañarla. No había rastros de lucha, ni marcas de frenado brusco, ni señales de que hubiera ocurrido un accidente. Simplemente, Matías había desaparecido. La cadena todavía mantenía la temperatura del esfuerzo. Las ruedas giraban con la precisión de un mecanismo bien mantenido, y en el pequeño bolso que llevaba bajo el asiento encontraron intactos los elementos que siempre lo acompañaban. Una cámara de repuesto, 2 desmontables, una llave inglesa pequeña y una barra de cereal casera que había preparado su madre esa misma mañana. Lo único que faltaba era Matías Herrera, de 15 años, estudiante de 4º año del Colegio Nacional, hijo de Elena y Pascual, hermano menor de Carmen, el muchacho que 3 semanas antes había prometido a su novia, Silvana Peralta, que ganaría esa carrera para dedicarle el triunfo. Una promesa que quedaría flotando en el aire polvoriento de esa tarde de marzo, junto con las preguntas que nadie sabía cómo responder y los secretos que el pueblo de San Nicolás del Valle comenzaba a guardar como si fueran heridas que nunca terminan de cicatrizar. La noticia llegó a la casa de los Herrera como llegan las peores noticias, primero con golpes suaves en la puerta, luego con voces que tratan de sonar tranquilizadoras, y finalmente con el silencio que se instala cuando las palabras ya no pueden ocultar la realidad. Elena Herrera estaba preparando empanadas para la cena del domingo cuando vio llegar a don Fermín, acompañado por el comisario Raúl Mendoza y por Jorge Mendizábal, el entrenador de su hijo. La cocina olía a cebolla sofrita y a masa recién amasada. La radio transmitía un programa de tangos desde Buenos Aires, y por la ventana que daba al patio se podía ver la ropa colgada que se mecía suavemente con la brisa de la tarde. Era una escena de perfecta normalidad doméstica, de esas tardes de sábado que se repiten sin sobresaltos en los pueblos del interior, hasta que alguien toca la puerta y todo cambia para siempre. Elena se limpió las manos en el delantal antes de abrir, pero ya sabía que algo malo había pasado. Lo sabía por la forma en que los 3 hombres se habían quedado parados en el umbral,
por la manera en que don Fermín evitaba mirarla directamente a los ojos, por el modo en que el comisario se quitaba la gorra una y otra vez, como si buscar las palabras adecuadas fuera un ritual que requiriera de esos gestos repetitivos. Señora Elena, comenzó Mendoza con esa voz oficial que usaba en las ocasiones graves, necesitamos hablar con usted sobre Matías. Pascual apareció desde el fondo de la casa, donde había estado reparando una silla de la cocina. Era un hombre de complexión fuerte, manos grandes curtidas por el trabajo en el almacén, con esa manera de caminar que tienen quienes han pasado la vida cargando bolsas de cereales y cajones de mercadería. Al ver a los tres visitantes, su expresión cambió inmediatamente. Conocía a esos hombres desde hacía décadas, había crecido con ellos, había compartido asados y celebraciones, pero nunca los había visto con esas caras. La explicación fue breve y precisa. Matías había desaparecido durante la carrera. Su bicicleta había sido encontrada abandonada en perfectas condiciones. No había rastros de accidente ni señales de lucha. Los organizadores del evento ya habían organizado un grupo de búsqueda que recorrería toda la zona antes de que oscureciera completamente. Elena escuchó sin interrumpir, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla, sintiendo cómo cada palabra se le clavaba en el pecho como si fueran astillas de vidrio. Cuando Jorge Mendizábal terminó de explicar los detalles técnicos del hallazgo, ella hizo una sola pregunta, con una voz que sonaba extrañamente calmada. ¿Revisaron el arroyo? La pregunta sorprendió a todos. El arroyo Las Flores corría paralelo al recorrido de la carrera, pero estaba separado del camino por una franja de al menos 200 metros de campo abierto. No había razón lógica para que un ciclista se dirigiera hacia allí, especialmente en plena competencia. Sin embargo, Elena insistió. Matías sabe nadar, pero siempre le tuvo miedo a las corrientes. Desde chico, si algo lo asustó, tal vez trató de esconderse cerca del agua. Esa noche se organizó la primera búsqueda masiva en la historia de San Nicolás del Valle. Más de 60 personas se presentaron voluntariamente en la plaza principal, equipadas con linternas, faroles de carburo y la determinación silenciosa que caracteriza a las comunidades pequeñas cuando uno de los suyos está en peligro. El comisario Mendoza dividió a los voluntarios en grupos de 5, asignándole a cada uno un sector específico para recorrer. Carmen Herrera, la hermana mayor de Matías, llegó desde Rosario en el primer colectivo de la mañana del domingo. Tenía 23 años, trabajaba como secretaria en una empresa metalúrgica y había heredado de su madre esa mezcla de pragmatismo y intuición que las mujeres de la familia parecían desarrollar como un sexto sentido. Apenas bajó del colectivo, se dirigió directamente a la comisaría para exigir que se ampliara la búsqueda hacia la zona de los cerros. Mi hermano no se perdió, le dijo al comisario Mendoza con una convicción que no admitía discusión. Matías conoce cada sendero, cada atajo, cada piedra de este pueblo. Si no está aquí, es porque alguien se lo llevó. La hipótesis del secuestro comenzó a circular el lunes por la mañana, alimentada por los comentarios susurrados en la panadería, en el correo, en la farmacia, en todos esos lugares donde se construyen y destruyen las reputaciones en los pueblos chicos. Alguien recordó haber visto a Matías conversando con un desconocido antes de la carrera. Otro mencionó que últimamente el muchacho parecía tener más dinero del habitual, comprando cigarrillos e invitando gaseosas a sus amigos. Pero fue Silvana Peralta, la novia de Matías, quien aportó la primera pista realmente significativa. El martes por la tarde se presentó en la comisaría acompañada por su madre, y con voz temblorosa le contó al comisario algo que había estado callando por vergüenza. 3 semanas antes de la carrera, Matías le había confesado que había descubierto algo importante sobre su familia,
algo que podría cambiar la situación económica de los Herrera para siempre. No me quiso decir qué era, explicó Silvana mientras se retorcía las manos nerviosamente. Solo me dijo que había encontrado unos papeles viejos en el altillo de su casa y que cuando fuera mayor de edad iba a poder reclamar algo que les pertenecía por derecho. Estaba muy emocionado pero también asustado. Me hizo prometerle que no le diría nada a nadie hasta que él estuviera seguro de lo que había descubierto. La búsqueda en el altillo de la casa de los Herrera se realizó esa misma tarde, con Elena y Pascual como testigos. Entre cajas de ropa vieja, libros escolares y herramientas en desuso, encontraron una carpeta de cartón manila que contenía documentos que ninguno de los dos había visto antes. Escrituras de propiedad, planos catastales y una serie de cartas fechadas entre 1963 y 1965, todas dirigidas a un tal Ernesto Herrera, que según los sobres había vivido en San Nicolás del Valle. Pascual examinó los documentos con creciente asombro. Ernesto Herrera había sido su tío, el hermano menor de su padre, un hombre del que la familia nunca hablaba porque había tenido problemas con la justicia en su juventud. Según las escrituras, Ernesto había sido propietario de un campo de 60 hectáreas ubicado en las afueras del pueblo, una propiedad de considerable valor que según los documentos nunca había sido vendida ni transferida legalmente. Las cartas revelaban una historia más compleja. Ernesto había estado involucrado en negocios turbios durante la década del 60, relacionados con la compra y venta de tierras rurales a precios artificialmente bajos. Aparentemente, había logrado adquirir varias propiedades aprovechándose de familias con problemas económicos. Pero su muerte repentina en 1966 había dejado todos sus asuntos legales sin resolver. ¿Por qué nunca me dijiste que teníamos derecho a reclamar esas tierras?, le preguntó Elena a su esposo esa noche, mientras cenaban en silencio una sopa que ninguno de los dos tenía ganas de tomar. Pascual tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba cansada, como si hubiera estado cargando ese secreto durante demasiado tiempo. ¿Por qué esas tierras están manchadas de sangre, Elena? Mi tío no era un buen hombre. Lo que hizo para conseguir esas propiedades. Había familias enteras que perdieron todo por su culpa. Cuando murió, pensé que era mejor dejar que las cosas quedaran enterradas. Pero ahora las cosas habían salido a la luz, y Matías había desaparecido exactamente 3 semanas después de descubrir esos documentos. La coincidencia era demasiado evidente para ser ignorada, y el comisario Mendoza comenzó a considerar la posibilidad de que la desaparición del muchacho estuviera relacionada con los secretos familiares que había desenterrado. El miércoles por la mañana, el comisario decidió interrogar a todos los propietarios actuales de las tierras que figuraban en los documentos de Ernesto Herrera. La mayoría eran familias establecidas del pueblo, personas respetables que habían comprado sus propiedades de buena fe durante las décadas posteriores a la muerte de Ernesto. Pero había una excepción notable. El campo más grande, de 25 hectáreas, había sido adquirido en 1967 por un hombre llamado Rodolfo Torretti, quien había llegado al pueblo pocos meses después de la muerte de Ernesto. Torretti era un personaje peculiar en San Nicolás del Valle. Tenía alrededor de 50 años, vivía solo en una casa construida en el centro de su propiedad y mantenía relaciones cordiales pero distantes con el resto de la comunidad. Había llegado con dinero suficiente para comprar la tierra y construir su casa, pero nunca había explicado satisfactoriamente de dónde provenían sus recursos. Se dedicaba a la ganadería en pequeña escala, criando unas pocas vacas y ovejas, pero su verdadera ocupación era un misterio que alimentaba las especulaciones del pueblo.
Lo más inquietante era que el alambrado donde había aparecido la bicicleta de Matías pertenecía exactamente a la propiedad de Torretti. El muchacho había desaparecido en el límite mismo del campo que, según los documentos encontrados en el altillo, debería haber pertenecido legalmente a su familia. Cuando el comisario Mendoza se presentó en la casa de Torretti el jueves por la mañana, encontró al hombre sentado en el porche, fumando tranquilamente mientras observaba pastar a sus animales. Era un hombre de complexión mediana, cabello gris, manos callosas y una manera de hablar pausada que podía interpretarse como serenidad o como cálculo. «Sé por qué viene, comisario», le dijo Torretti sin esperar preguntas. «Todo el pueblo está hablando del muchacho desaparecido. Una tragedia. Espero que lo encuentren pronto y que esté bien». La conversación se prolongó durante más de una hora. Torretti admitió haber comprado el campo a través de un intermediario en 1967, pero aseguró que todos los trámites se habían realizado legalmente, con escrituras debidamente registradas y pagos al día. Cuando Mendoza le preguntó si conocía la historia de Ernesto Herrera, Torretti mostró una sorpresa que parecía genuina. «¿Herrera, dice usted?» «No, ese nombre no me resulta familiar. Yo compré esta propiedad a través de un escribano de Rosario. Me aseguró que no había ningún problema legal con la titularidad. Tengo todos los papeles en orden, si quiere revisarlos». Sin embargo, cuando el comisario le preguntó por sus actividades del sábado anterior, la respuesta de Torretti fue menos convincente. Aseguró haber estado en su casa toda la tarde, trabajando en el mantenimiento de unos alambrados en la parte trasera de su propiedad, pero no tenía testigos que pudieran corroborar su versión. «Vivo solo, comisario. No tengo costumbre de recibir visitas los fines de semana, pero puedo mostrarle el trabajo que estuve haciendo, los postes nuevos, el alambre que cambié. Todo está ahí». Efectivamente, había señales recientes de trabajo en los alambrados, pero Mendoza notó algo que le llamó la atención. Los postes nuevos habían sido clavados en una línea que se extendía exactamente desde el lugar donde había aparecido la bicicleta de Matías hasta un sector del campo que no era visible desde el camino rural. Esa tarde, el comisario regresó con 2 ayudantes para inspeccionar más detenidamente la propiedad de Torretti. Encontraron huellas de neumáticos recientes que no correspondían a los vehículos del propietario, marcas de palas en una zona de tierra removida cerca de un viejo molino en desuso, y lo que parecían ser restos de una fogata que había sido cuidadosamente apagada y disimulada. Pero el hallazgo más inquietante fue una pequeña cadena de plata que encontraron enganchada en un alambre de púas, a unos 50 metros del lugar donde había aparecido la bicicleta. Elena Herrera la identificó inmediatamente como el regalo que le habían hecho a Matías para su cumpleaños número 14, una medalla de San Cristóbal que el muchacho llevaba siempre colgada al cuello, especialmente cuando andaba en bicicleta, porque era el santo protector de los viajeros. El hallazgo de la medalla de San Cristóbal cambió completamente el rumbo de la investigación. Ya no se trataba de un adolescente que se había perdido o había decidido escaparse de casa. Ahora había evidencia concreta de que Matías había estado en la propiedad de Torretti y que algo grave le había ocurrido allí. El comisario Mendoza ordenó el allanamiento completo del campo, una operación que requirió la colaboración de efectivos policiales de 3 comisarías vecinas y que se extendió durante 4 días. La búsqueda se concentró inicialmente en la zona donde habían encontrado la tierra removida cerca del molino abandonado. Era una construcción de piedra y adobe que databa de principios de siglo, utilizada originalmente para moler trigo y maíz, pero que había caído en desuso cuando los productores de la región comenzaron a llevar sus granos a las plantas procesadoras más modernas de los pueblos vecinos. El molino se alzaba como un fantasma del pasado rural,
con sus aspas rotas y sus paredes cubiertas de enredaderas, en un rincón apartado del campo donde los ruidos del pueblo no llegaban. Los perros rastreadores trajeron desde la capital detectaron inmediatamente algo anómalo en la zona. Ladraron y escarbaron junto a la base del molino, donde la tierra presentaba una coloración diferente, más oscura, como si hubiera sido removida recientemente y luego compactada de manera artificial. Los peones que trabajaron en la excavación necesitaron 2 días completos para llegar a una profundidad de 1,5 metros, donde encontraron restos de ropa quemada, fragmentos de una bicicleta desmantelada y lo que parecían ser huesos calcinados. El forense que llegó desde la capital para examinar los restos confirmó lo que todos temían. Se trataba de restos humanos correspondientes a un adolescente de aproximadamente 15 años de edad. El estado de los huesos y la manera en que habían sido enterrados sugerían que la muerte había ocurrido varias semanas antes, lo que coincidía perfectamente con la fecha de desaparición de Matías Herrera. Elena Herrera se desplomó cuando recibió la noticia. Durante 11 días había mantenido la esperanza de que su hijo apareciera vivo, tal vez desorientado, tal vez herido, pero vivo. Ahora esa esperanza se desvanecía como el humo de las fogatas que los vecinos habían encendido durante las búsquedas nocturnas. Pascual la sostuvo mientras ella lloraba, y por primera vez desde que había comenzado la pesadilla, él también se permitió llorar. Rodolfo Torretti fue arrestado esa misma tarde, acusado de homicidio y ocultamiento de cadáver. Durante el interrogatorio, mantuvo una actitud de aparente cooperación, pero sus respuestas eran evasivas y contradictorias. Primero negó haber visto a Matías el día de la carrera, luego admitió que tal vez se había cruzado con él casualmente y finalmente reconoció que habían conversado brevemente junto al alambrado. El muchacho se acercó preguntando por unos documentos. Explicó Torretti con voz monótona, como si estuviera recitando una versión ensayada. Decía que su familia tenía derechos sobre mi campo. Le expliqué que yo había comprado la propiedad legalmente, que tenía todos los papeles en orden. Se puso nervioso, empezó a gritar, amenazó con denunciarme. Traté de calmarlo, pero se puso agresivo. La versión de Torretti tenía elementos que coincidían con lo que se sabía sobre los documentos encontrados en casa de los Herrera, pero había detalles que no encajaban. Según su relato, Matías había llegado hasta su propiedad después de abandonar la carrera, caminando varios kilómetros con su bicicleta para confrontarlo sobre la legitimidad de la compra del campo. Era una historia posible, pero que no explicaba por qué el muchacho había dejado su bicicleta en perfecto estado junto al alambrado, ni por qué no había mencionado sus intenciones a nadie antes de la carrera. El abogado defensor que llegó desde Rosario para representar a Torretti era un hombre experimentado que inmediatamente planteó dudas sobre la solidez de las pruebas. Los restos encontrados en el molino estaban tan deteriorados que era imposible determinar con certeza la causa de la muerte. No había testigos directos del supuesto enfrentamiento entre Torretti y Matías, y la cadena de San Cristóbal podía haber llegado hasta el alambrado por múltiples razones que no necesariamente implicaban un crimen. Pero mientras se desarrollaba el proceso judicial, comenzaron a surgir testimonios que arrojaban una luz diferente sobre la personalidad de Rodolfo Torretti. Varias personas del pueblo recordaron incidentes extraños relacionados con él durante los 14 años que había vivido en San Nicolás del Valle. Doña Carmen, la dueña del kiosco, mencionó que Torretti solía comprar cantidades inusuales de cal viva, supuestamente para mejorar la tierra de su campo, pero en proporciones que parecían excesivas para el tamaño de su propiedad. El veterinario del pueblo recordó haber sido llamado en varias ocasiones
para atender animales de Torretti que habían muerto en circunstancias misteriosas, siempre con síntomas que sugerían envenenamiento, aunque nunca había podido probar nada concreto. Más inquietante aún fue el testimonio de Ramón Suárez, un peón rural que había trabajado ocasionalmente para Torretti durante los primeros años después de su llegada al pueblo. Ramón contó que en 1969 había ayudado a construir una especie de sótano debajo del molino, un proyecto que Torretti había justificado como un depósito para herramientas y semillas. Pero la construcción tenía características extrañas: paredes más gruesas de lo necesario, una puerta de hierro con cerradura especial y un sistema de ventilación que parecía diseñado para mantener el aire circulando de manera constante. «Nunca me dejó entrar ahí después de que terminamos de construirlo», recordó Ramón durante su declaración en la comisaría. Decía que guardaba productos químicos peligrosos para fumigar, pero a veces, cuando pasaba cerca del molino durante las noches, escuchaba ruidos raros, como si hubiera alguien ahí abajo, moviéndose. La revelación sobre el sótano secreto motivó una nueva investigación en las ruinas del molino. Los peritos encontraron efectivamente una entrada oculta que conducía a una habitación subterránea de aproximadamente 3 metros por 4, con paredes de ladrillo y piso de cemento. El lugar había sido limpiado meticulosamente, pero los análisis químicos detectaron rastros de sangre humana en varias superficies, así como residuos de sustancias utilizadas para acelerar la descomposición de materia orgánica. En una pared del sótano encontraron marcas que parecían haber sido hechas con las uñas, como si alguien hubiera tratado desesperadamente de salir de allí. Y en un rincón, medio oculto debajo de una piedra suelta, apareció un pequeño cuaderno escolar con la letra inconfundible de Matías Herrera. Las últimas páginas del cuaderno contenían anotaciones fechadas durante las semanas previas a su desaparición. Matías había estado investigando la historia de su tío Ernesto y había descubierto conexiones perturbadoras entre la muerte de su pariente y la llegada de Torretti al pueblo. Según sus notas, Ernesto Herrera no había muerto por causas naturales, como siempre se había creído. Había sido asesinado por alguien interesado en hacerse con sus propiedades de manera ilegal. La entrada más reveladora del cuaderno estaba fechada el 10 de marzo de 1981, 4 días antes de la carrera. Encontré una carta de mi tío escondida en el marco de una foto vieja. Dice que si algo le pasaba, la culpa era de RT. Dice que RT lo había amenazado varias veces y que tenía miedo. También menciona un lugar donde guardó copias de todos los documentos importantes, por si acaso. Tengo que encontrar ese lugar. La última anotación era del 13 de marzo, un día antes de la desaparición. Mañana después de la carrera voy a hablar con RT. Le voy a decir que sé la verdad sobre mi tío y que tengo pruebas. Si me da la parte del campo que nos pertenece, no voy a denunciarlo. Si no, voy directo a la policía. Ya no puedo seguir callando esto. Mi familia se merece lo que es suyo. La ingenuidad de esas líneas partía el corazón. Matías había creído que podía chantajear a un asesino, que podía negociar con alguien que ya había matado una vez para proteger sus secretos. No había calculado que Torretti no tendría escrúpulos en matar de nuevo si se veía amenazado. El proceso judicial se aceleró cuando apareció el testigo que todos habían estado esperando sin saberlo. Se trataba de Estela Morales, una mujer de mediana edad que vivía en una casa aislada a unos 2 kilómetros del campo de Torretti. Durante semanas había dudado si contar lo que había visto, pero finalmente decidió presentarse en la comisaría cuando se enteró del arresto. La tarde del 14 de marzo, mientras regaba las plantas de su jardín, había visto pasar a un muchacho en bicicleta por el sendero que conducía hacia la propiedad de Torretti.
Era poco común que alguien transitara por esa zona, especialmente los sábados por la tarde, así que había prestado atención. El ciclista llevaba una camiseta roja y pedaleaba con determinación, como si tuviera prisa por llegar a alguna parte. Aproximadamente una hora después, había escuchado gritos que venían de la dirección del molino abandonado. Eran gritos de auxilio, claramente de una voz joven, que se prolongaron durante varios minutos antes de cesar abruptamente. En ese momento había considerado la posibilidad de acercarse para ver qué pasaba, pero el miedo la había paralizado. Torretti tenía fama de ser un hombre huraño y potencialmente peligroso, y ella vivía sola con sus 2 hijos pequeños. Me quedé toda la noche despierta, esperando escuchar sirenas de la policía o ambulancias, declaró Estela con lágrimas en los ojos. Pensé que alguien más habría escuchado los gritos y habría llamado para pedir ayuda. Cuando no pasó nada, traté de convencerme de que había sido mi imaginación, o tal vez algún animal herido, pero sabía que no era cierto. Sabía que había escuchado a alguien pidiendo ayuda y que no había hecho nada para socorrerlo. Su testimonio fue la pieza final que necesitaba la fiscalía para armar un caso sólido contra Torretti. Tenían evidencia física, un móvil claro, antecedentes sospechosos y ahora un testigo que había escuchado los gritos de la víctima. El abogado defensor intentó desacreditar el testimonio de Estela, argumentando que había esperado demasiado tiempo para presentarse y que su versión podía estar contaminada por todo lo que había escuchado después sobre el caso. Pero era demasiado tarde para Rodolfo Torretti. El pueblo entero se había volcado en su contra y las evidencias se acumulaban como piedras en una avalancha imparable. Durante el juicio, que se celebró 6 meses después del crimen, fueron desfilando testigos que reconstruyeron tanto la historia del asesinato de Matías como la del probable asesinato de Ernesto Herrera 14 años antes. El fiscal presentó una teoría coherente y devastadora. Torretti había llegado a San Nicolás del Valle en 1967 con la misión específica de hacerse con las propiedades de Ernesto Herrera. Probablemente había sido contratado por alguien interesado en esas tierras, o tal vez actuaba por cuenta propia, aprovechándose de la información privilegiada que manejaba sobre los negocios turbios de Ernesto. Lo había asesinado y había hecho pasar su muerte por natural. Luego había esperado el tiempo prudencial antes de comprar las propiedades a través de intermediarios. Durante 14 años había vivido tranquilo, disfrutando de su botín, hasta que un adolescente curioso había comenzado a hacer preguntas incómodas y a desentrañar secretos que debían permanecer enterrados. Matías Herrera había cometido el error de subestimar la peligrosidad de su oponente y había pagado ese error con su vida. La sentencia fue contundente. Rodolfo Torretti fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Matías Herrera y por el homicidio de Ernesto Herrera. Las propiedades que había adquirido ilegalmente fueron restituidas a la familia Herrera, que de pronto se encontró con recursos económicos que jamás había imaginado poseer. Pero para Elena y Pascual, la justicia llegaba demasiado tarde y resultaba insuficiente. Ninguna condena podía devolverles a su hijo, ninguna compensación económica podía llenar el vacío que había dejado Matías en sus vidas. El pueblo de San Nicolás del Valle había recuperado la tranquilidad, pero era una tranquilidad teñida de melancolía, construida sobre la certeza de que el mal puede esconderse durante años detrás de una fachada de normalidad, esperando el momento adecuado para mostrar su verdadero rostro. 11 años después, en una mañana de abril de 1992, los obreros que trabajaban en la ampliación de la ruta provincial 41 hicieron un descubrimiento que volvió a remover los recuerdos que el pueblo de San Nicolás del Valle había tratado de enterrar junto con su dolor.
Era una cuadrilla de 5 hombres, dirigida por el ingeniero Mario Álvarez, quien había llegado desde la capital para supervisar las obras de pavimentación que finalmente conectarían al pueblo con la autopista nacional. Trabajaban desde las 6 de la mañana, aprovechando las horas frescas antes de que el sol del otoño se volviera implacable, cuando la pala mecánica que removía tierra en el kilómetro 18 golpeó contra algo que no era piedra ni raíz. El operario detuvo la máquina y bajó para inspeccionar el obstáculo. Parcialmente enterradas en la tierra rojiza, aparecieron unas zapatillas deportivas de lona blanca con rayas azules, del tipo que usaban los jóvenes en los años 80. Estaban decoloradas por el tiempo y la humedad, pero su estado de conservación era sorprendentemente bueno, como si la tierra las hubiera protegido de la descomposición normal. Junto a las zapatillas encontraron una cruz de madera de unos 20 centímetros de altura, tallada a mano con la inscripción MH 1966-1981, grabada en el travesaño horizontal. La madera era de quebracho colorado, una especie resistente que los artesanos locales utilizaban para trabajos que debían durar décadas. Alguien había dedicado tiempo y cuidado a tallar esa cruz. Alguien que había querido crear un memorial permanente. Mario Álvarez conocía la historia de Matías Herrera porque su propio hermano había vivido en San Nicolás del Valle durante los años 80, trabajando como maestro en la escuela primaria. Recordaba las conversaciones familiares sobre el caso que había conmocionado al pueblo, sobre el adolescente desaparecido durante una carrera de bicicletas y el hombre que había sido condenado por su asesinato. Inmediatamente suspendió las obras y se comunicó con la comisaría local. El comisario que atendió su llamada ya no era Raúl Mendoza, quien se había jubilado 3 años antes y se había mudado a vivir con una hija en Córdoba. Su reemplazante era un hombre joven llamado Carlos Pereira, que conocía el caso de Matías solo por los archivos y los comentarios de los vecinos más antiguos. La noticia del hallazgo se extendió por el pueblo con la velocidad que tienen las noticias importantes en las comunidades pequeñas. A las 10 de la mañana, cuando Pereira llegó al lugar acompañado por el médico forense, ya había una pequeña multitud de curiosos observando desde una distancia prudencial. Entre ellos estaban Elena y Pascual Herrera, que habían envejecido considerablemente durante esos 11 años de duelo. Elena tenía ahora el cabello completamente gris, recogido en un rodete que le daba un aire de dignidad austera. Pascual había desarrollado una tos persistente que los médicos atribuían al polvo del almacén, pero que todos sabían que venía del pecho oprimido por la pena que nunca había logrado superar completamente. Ambos se acercaron a las zapatillas con una mezcla de dolor renovado y extraña gratitud. «Son suyas», confirmó Elena con voz temblorosa mientras se arrodillaba junto a los objetos. «Esas zapatillas se las habíamos comprado para el cumpleaños número 15. Él estaba tan orgulloso de ellas, decía que lo iban a hacer correr más rápido». La cruz presentaba un misterio diferente. No había sido hecha por ningún artesano del pueblo, eso era evidente por el estilo del tallado y el tipo de inscripción. Alguien con habilidades considerables había dedicado tiempo a crear ese memorial. Alguien que había conocido a Matías lo suficiente como para recordar exactamente las fechas de su nacimiento y muerte. El comisario Pereira inició una investigación discreta para determinar quién había enterrado esos objetos y cuándo. El lugar del hallazgo estaba a unos 500 metros del alambrado donde había aparecido la bicicleta de Matías, en una zona que había permanecido inalterada durante todos esos años. La tierra que cubría las zapatillas y la cruz presentaba capas de sedimentación que sugerían que habían estado enterradas durante mucho tiempo, posiblemente desde poco después del crimen original.
La hipótesis más probable era que alguien había recuperado las zapatillas del lugar donde Torretti había desmembrado el cuerpo antes de que llegara la policía y las había enterrado junto con la cruz como una forma de homenaje privado. Pero, ¿quién había tenido acceso a esos objetos? ¿Y por qué había esperado hasta ese momento para revelar su existencia? La respuesta llegó 3 días después, cuando Carmen Herrera se presentó en la comisaría, acompañada por un hombre de unos 40 años, que los habitantes más antiguos del pueblo reconocieron inmediatamente. Era Joaquín Torretti, el hijo de Rodolfo Torretti, que había vivido en San Nicolás del Valle hasta los 18 años, y luego se había marchado a estudiar a Buenos Aires. Joaquín había regresado al pueblo solo una vez durante todos esos años, para vender la propiedad de su padre después de su condena. Era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos claros, con una manera de hablar pausada que recordaba inquietantemente a su padre, pero sin la frialdad calculadora que había caracterizado a Rodolfo Torretti. «Fui yo quien enterró esas cosas», confesó Joaquín sin preámbulos, dirigiéndose directamente al comisario Pereira. «Las encontré en el sótano del molino 3 días después de que arrestaran a mi padre. Había ido a buscar algunos documentos personales antes de que sellaran la propiedad y las vi tiradas en un rincón, junto con otros restos». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra. Durante 11 años había cargado con el peso de ese secreto, con la culpa de ser el hijo de un asesino y con la responsabilidad moral de honrar de alguna manera la memoria de la víctima de su padre. Sabía que si se las entregaba a la policía iban a terminar guardadas en algún depósito como evidencia, y después tal vez las tirarían o se perderían. Pensé que Matías se merecía algo mejor que eso. Así que tallé la cruz y las enterré en un lugar donde sabía que algún día alguien las iba a encontrar. Elena Herrera escuchó la confesión con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando Joaquín terminó de hablar, se acercó a él y le tomó las manos con una gentileza que sorprendió a todos los presentes. «Gracias», le dijo simplemente. «Gracias por cuidar a mi hijo cuando nosotros no pudimos hacerlo». El gesto de Elena conmovió profundamente a Joaquín, quien había vivido durante 11 años sintiéndose responsable por los crímenes de su padre. Había estudiado psicología en la universidad, había trabajado como terapeuta en hospitales públicos de Buenos Aires, había dedicado su vida profesional a ayudar a víctimas de violencia, todo como una forma de expiar una culpa que técnicamente no era suya, pero que sentía como propia. «Siempre quise pedirles perdón», murmuró con voz ahogada. «Sé que yo no hice nada malo, pero era mi padre, era mi sangre. Y durante todos estos años he cargado con la vergüenza de saber que alguien de mi familia le hizo daño a su hijo». Pascual Herrera, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, se acercó lentamente a Joaquín. Era un hombre que había aprendido a reconocer el dolor auténtico, que había pasado 11 años lidiando con su propia culpa por no haber protegido mejor a su hijo. Y en los ojos de ese joven veía reflejada una pena que conocía demasiado bien. «Los hijos no tienen que pagar por los pecados de los padres», le dijo poniéndole una mano en el hombro. «Tu padre fue un asesino, pero tú no. Lo que hiciste con las zapatillas y la cruz, eso habla de la clase de hombre que eres». Matías habría estado agradecido. La reconciliación entre las familias Herrera y Torretti no devolvió la vida a Matías, pero sí trajo una forma de paz que ninguno de los involucrados había esperado encontrar. Joaquín decidió quedarse en San Nicolás del Valle durante una semana, ayudando a Elena y Pascual a organizar una ceremonia en memoria de su hijo en el lugar donde habían aparecido las zapatillas y la cruz. El 18 de abril de 1992,
Exactamente 11 años y un mes después de la desaparición de Matías, se reunieron en el kilómetro 18 de la ruta provincial 41 más de 100 personas. Estaban los familiares, los amigos de la escuela que ahora eran adultos, con sus propios hijos, los vecinos que habían participado en las búsquedas, los compañeros de trabajo de Pascual y muchos otros que simplemente querían rendir homenaje a un muchacho cuya muerte había marcado para siempre la historia del pueblo. Silvana Peralta, la novia de Matías, llegó desde Rosario acompañada por su esposo y sus dos hijas pequeñas. Había conservado durante todos esos años una foto de ella y Matías tomada durante las fiestas patronales de 1980, donde ambos sonreían con esa alegría despreocupada que solo poseen los adolescentes que creen que el futuro les pertenece. Jorge Mendizábal, el entrenador de ciclismo, trajo la bicicleta que había pertenecido a Matías y que la familia había recuperado después del juicio. La había restaurado completamente, pintándola del mismo azul brillante que tenía cuando Matías la usaba para entrenar por los caminos rurales. Era su manera de honrar la memoria de un muchacho que había amado el ciclismo con la pasión pura de quien encuentra en el deporte no solo una diversión, sino una forma de libertad. El padre Guillermo, el párroco del pueblo, bendijo el lugar donde habían aparecido las zapatillas y leyó una oración que Elena había escrito especialmente para la ocasión. Era un texto sencillo pero emotivo, que hablaba de un hijo que había partido demasiado pronto, pero que seguía vivo en el corazón de quienes lo habían amado. Después de la ceremonia, Carmen Herrera se acercó al lugar donde los periodistas de la radio local estaban recogiendo testimonios de los asistentes. Era una mujer que había aprendido a hablar de su dolor sin que la voz se le quebrara, que había convertido su pena en una forma silenciosa de activismo por la memoria de su hermano. Matías tenía 15 años cuando murió, dijo mirando directamente a la cámara. Era un chico bueno, estudioso, que amaba andar en bicicleta y que soñaba con ser veterinario. Su vida fue cortada por la codicia y la maldad de un hombre que creía que podía hacer lo que quisiera sin pagar las consecuencias. Pero Matías no murió en vano. Su muerte nos enseñó que debemos cuidarnos entre nosotros, que debemos estar atentos a las señales de peligro, que debemos hablar cuando algo no está bien. La historia de Matías Herrera se convirtió en una leyenda local que se transmitía de generación en generación, no como un cuento de terror para asustar a los niños, sino como una lección sobre el valor de la justicia y la importancia de no dejar que los crímenes queden impunes. Su nombre fue inscrito en una placa conmemorativa que se colocó en la plaza principal del pueblo, junto a los nombres de otros jóvenes de San Nicolás del Valle que habían muerto prematuramente. Y cada año, el 14 de marzo, fecha del aniversario de su desaparición, el Club Social San Nicolás organizaba una carrera ciclística en su memoria. Los participantes salían de la plaza principal, recorrían los mismos caminos que Matías había transitado durante su última carrera y terminaban en el lugar donde habían aparecido sus zapatillas y la cruz tallada por el hijo de su asesino. Era una manera de mantener viva su memoria, de asegurar que las nuevas generaciones conocieran su historia y de recordar que detrás de cada noticia trágica hay familias reales, sueños truncados y comunidades que deben aprender a sanar sin olvidar. El tiempo siguió pasando, y el pueblo de San Nicolás del Valle cambió como cambian todos los pueblos. Llegaron nuevos habitantes, se modernizaron las casas, se pavimentaron las calles, se instaló Internet. Pero la historia de Matías Herrera permanecía como un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de las apariencias más normales y de que la verdad, aunque tarde en llegar, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cada vez que alguien pasaba por el kilómetro 18 de la ruta provincial 41,
especialmente durante las tardes de marzo, cuando el sol se oculta tras los cerros. Podía imaginar todavía el eco lejano de las ruedas de una bicicleta azul, pedaleando hacia un destino que nunca debería haber alcanzado, llevando a un muchacho de 15 años hacia una cita con la tragedia que cambió para siempre la historia de un pueblo que creía conocer todos sus secretos. ¿Te impactó esta historia real de San Nicolás del Valle? La desaparición de Matías Herrera nos recuerda que detrás de cada noticia hay familias que sufren y comunidades que nunca olvidan. Si esta investigación te conmovió tanto como a nosotros, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más casos reales que marcaron la historia de nuestros pueblos. En los comentarios, cuéntanos, ¿conoces alguna historia similar en tu región? Comparte este video para que más personas conozcan la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas. Gracias por acompañarnos en esta emotiva reconstrucción histórica y no olvides activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre casos que conmovieron a Argentina.